A principios del siglo XVI, en tierras que hoy corresponden a México, vivía un hombre de corazón humilde y alma devota, llamado Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Nacido alrededor de 1474, dentro de la cultura azteca, creció en medio de tradiciones ancestrales, aunque estas prácticas comenzaron a ser desafiadas por la llegada de los colonizadores españoles y el cristianismo. Juan Diego perteneció al pueblo chichimeca, grupo indígena reconocido por su sencillez y formas de vida austeras. Residía en el pequeño pueblo de Cuautitlán, a unos 20 kilómetros de Tenochtitlán, la gran capital azteca, que hoy es la Ciudad de México. Bautizado en la fe cristiana por los misioneros franciscanos después de la conquista española, Juan Diego recibió el nombre cristiano en honor a San Juan Bautista. Junto a su esposa, María Lucia, abrazó con fervor las enseñanzas de Cristo, distinguiéndose por su piedad y amor a la oración. A pesar de su nueva fe, Juan Diego conservó huellas de su herencia indígena, vistiendo trajes típicos como la tilma, un manto hecho de fibras de agave, que pronto se convertiría en un ícono de su historia. Vivió modestamente, dedicándose a la agricultura y la artesanía. La vida de Juan Diego estuvo marcada por rutinas sencillas y una espiritualidad profundamente arraigada. Los domingos caminaba largas distancias hasta Tlatelolco para asistir a misa y participar en clases de catequesis, revelando un corazón sediento de la palabra de Dios. En 1531, Juan Diego ya era viudo y vivía con un tío, Juan Bernardino. Había adoptado un estilo de vida aún más contemplativo, centrado en su fe y en el servicio a los demás, especialmente a los necesitados. Fue en este contexto que su vida sufriría una transformación divina. En la madrugada del 9 de diciembre de 1531, mientras caminaba hacia Tlatelolco para asistir a misa en la fiesta de la Inmaculada Concepción, Juan Diego fue sorprendido por una visión celestial en el cerro del Tepeyac, lugar que alguna vez estuvo dedicado a la diosa Tonantzin. Escuchó una melodía celestial, como el canto de un pájaro, y fue atraído por una luz resplandeciente. Al acercarse, encontró a una mujer de indescriptible belleza, vestida con un manto azul adornado con estrellas y un vestido rosa que irradiaba luz. La mujer, que se identificó como Madre de Dios, le pidió a Juan Diego que le transmitiera un mensaje al obispo local, Fray Juan de Zumárraga. Quería que en ese mismo lugar se construyera una capilla en su honor para acoger a todos los que buscaban la protección divina. Atormentado, pero confiado en la veracidad de la visión, Juan Diego inmediatamente se dispuso a llevar a cabo la misión. Al llegar a la residencia episcopal, fue recibido con escepticismo por los asistentes del obispo, pero él persistió en su determinación de transmitir el mensaje. Fray Zumárraga, hombre prudente y devoto, escuchó atentamente a Juan Diego, pero no quedó del todo convencido. Pidió una señal que confirmara la autenticidad de las palabras del vidente, algo que resaltara el origen divino del mensaje. Desanimado, Juan Diego regresó al cerro del Tepeyac y narró la respuesta del obispo a la Santísima Virgen. Con ternura, lo animó a perseverar y le prometió que pronto le daría la señal que sería imposible ignorar. Al día siguiente, Juan Diego evitó encontrarse con la señora, pues su tío, Juan Bernardino, se encontraba gravemente enfermo. Decidido a buscar ayuda, intentó rodear el cerro para no llegar tarde a su misión. Sin embargo, la Virgen María lo interceptó en su camino y le aseguró que su tío se curaría. Ella reafirmó su misión y encargó a Juan Diego que subiera al cerro para recolectar flores, algo inusual, considerando el duro invierno de la época. Obedeciendo el pedido, subió a lo alto del cerro y, para su sorpresa, encontró frescas y fragantes rosas de Castilla, especie no autóctona de aquella región. Recogió las flores y se las llevó a la Virgen. Santa María dispuso las flores en la tilma de Juan Diego y le ordenó que no las mostrara a nadie hasta que llegara en presencia del obispo. Salió apresuradamente, con el corazón lleno de esperanza y confianza. Al llegar nuevamente a la residencia episcopal, Juan Diego fue recibido de mala gana. Sin embargo, cuando desplegó su manto ante el obispo, no solo las flores cayeron al suelo, sino que también apareció milagrosamente estampada en su tilma la imagen de la Virgen de Guadalupe. Fray Zumárraga, conmovido y convencido por la evidencia divina, reconoció inmediatamente la autenticidad del mensaje. Se comprometió a construir la capilla
según el deseo de la Madre de Dios, cumpliendo el pedido celestial. La noticia del milagro se difundió rápidamente entre la gente. La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe se convirtió en un signo visible de la presencia de Dios entre los pueblos indígenas y colonizadores, uniendo culturas y corazones en torno a la fe cristiana. Juan Diego, ahora un hombre ampliamente reconocido, continuó viviendo humildemente. Dedicó sus fuerzas a cuidar el santuario y acoger a los peregrinos que acudían a venerar la milagrosa imagen. La devoción a la Virgen de Guadalupe creció exponencialmente, atrayendo a personas de todas las regiones de México. Para muchos, ella fue un signo de esperanza, de consuelo y de renovación espiritual, especialmente en tiempos de crisis y sufrimiento. La tilma de Juan Diego, hecha de fibras frágiles y normalmente perecederas, se mantuvo intacta a lo largo de los siglos, desafiando las explicaciones científicas y fortaleciendo la fe de quienes vieron en ella la mano de Dios. Juan Diego se convirtió en un ejemplo vivo de fe y obediencia. Dedicó su vida al servicio de Dios, promoviendo la devoción mariana y siendo testimonio constante del poder transformador de la gracia divina. La Virgen de Guadalupe no solo se convirtió en la patrona de México, sino también en un símbolo universal de unidad, dignidad y amor. La sencillez de Juan Diego mostró al mundo que Dios elige a los humildes para llevar a cabo sus grandes designios. Así, la primera parte de la vida de San Juan Diego revela cómo Dios usa a los pequeños y a los pobres para manifestar su gloria. A través de él, la Virgen María habló al corazón de una nación, dejando un legado que resuena hasta el día de hoy. Luego de confirmar el milagro, el obispo Fray Zumárraga inició de inmediato los preparativos para la construcción de la capilla en el Cerro del Tepeyac, tal como lo pidió la Virgen. Juan Diego siguió de cerca cada etapa, impulsado por un profundo sentido de misión y gratitud. Durante la construcción del santuario, la milagrosa imagen estampada en la tilma quedó expuesta a la veneración pública. Miles de personas, tanto indígenas como colonizadores, se reunieron para contemplar la maravilla que unía cielo y tierra. Juan Diego fue designado guardián del santuario. Asumió ese papel con humildad y responsabilidad, dedicando su vida a acoger a los peregrinos, compartir el relato de la aparición y fomentar la devoción a la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, la misión de Juan Diego no estuvo exenta de desafíos. Muchos escépticos y opositores, tanto entre colonizadores como entre indígenas, cuestionaron la veracidad de las apariciones y trataron de desacreditar su historia. A pesar de las críticas, Juan Diego se mantuvo firme en su fe, sostenido por la fortaleza espiritual que surgió de su experiencia con la Virgen. Demostró paciencia y caridad, respondiendo a los ataques con oración y silencio. Uno de los aspectos más notables del testimonio de Juan Diego fue su inquebrantable humildad. Si bien fue protagonista de un milagro que transformaría la historia de su pueblo, nunca buscó honores ni privilegios para sí. A medida que se extendió la devoción a la Virgen de Guadalupe, la tilma de Juan Diego se convirtió en objeto de estudio y fascinación. Científicos y artistas han intentado comprender el origen y la durabilidad de la imagen, pero sus análisis han revelado más preguntas que respuestas. La imagen de la Virgen sobre la tilma tenía características extraordinarias. Los intrincados detalles de su rostro, las estrellas en su manto y la postura que combinaba el simbolismo azteca y cristiano encantaron e intrigaron a todos los que la miraron. Uno de los milagros asociados a la imagen es la inexplicable conservación de la tilma. A pesar de estar elaborado con un tejido rústico y perecedero, que normalmente se deterioraría a los pocos años, se mantiene intacto desde hace casi 500 años. Además, los análisis modernos han revelado fenómenos sorprendentes en la imagen. En los ojos de la Virgen, los expertos identificaron pequeños reflejos que parecen retratar a Juan Diego y otras figuras presentes en el momento del milagro. Mientras la ciencia buscaba respuestas, la fe de la gente crecía. El santuario se convirtió en un punto central de peregrinación, atrayendo no solo a mexicanos, sino también a fieles de otras partes del mundo que acudían a buscar gracias y dar gracias por los milagros atribuidos a la Virgen de Guadalupe. Juan Diego, por su parte, siguió llevando una vida sencilla y dedicada.
Pasó horas en oración en el santuario y viajó por la zona para enseñar catequesis, especialmente a niños indígenas que necesitaban guía espiritual. Su testimonio fue poderoso, pues demostró que Dios no discrimina entre personas y que su gracia es accesible a todos, sin importar su origen o condición social. Juan Diego se convirtió en un ejemplo vivo de fe, inclusiva y universal. Aunque vivió una época de grandes transformaciones culturales y conflictos, Juan Diego logró unir a la gente en torno a un símbolo de paz y esperanza, la Virgen de Guadalupe. Su figura se convirtió en un vínculo entre el viejo y el nuevo mundo. A medida que crecía, Juan Diego sentía que su misión en la tierra se estaba cumpliendo. Muchas veces decía que su mayor alegría era servir a la Virgen y ver cómo ella tocaba el corazón de todos los que sinceramente la buscaban. En 1548, alrededor de los 74 años, Juan Diego entregó su alma a Dios. Fue sepultado en el santuario de Guadalupe y su memoria fue celebrada por el pueblo como la de un varón santo y justo, elegido por la Madre de Dios para una gran misión. El impacto de Juan Diego no terminó con su muerte. Su historia se transmitió de generación en generación, inspirando a millones de creyentes a confiar en la intercesión de la Virgen de Guadalupe y a vivir con humildad y devoción. El santuario de Guadalupe siguió creciendo en importancia, convirtiéndose en el destino de una de las peregrinaciones marianas más grandes del mundo. La fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, celebrada el 12 de diciembre, atrae multitudes que renuevan su fe y devoción. En los siglos siguientes, la Iglesia reconoció formalmente el carácter extraordinario de las apariciones y la santidad de Juan Diego. Fue beatificado en 1990 por el Papa San Juan Pablo II, uno de los mayores promotores de la devoción guadalupeña. Durante la ceremonia de beatificación, celebrada en la Basílica de Guadalupe, San Juan Pablo II destacó la humildad de Juan Diego y su papel crucial como mensajero de Nuestra Señora. También destacó la relevancia del mensaje de Guadalupe para la Iglesia Universal. El Papa declaró que la figura de Juan Diego era un ejemplo para los fieles de todas las culturas, especialmente para los pueblos indígenas, que encontraron en la historia de Guadalupe un signo de su dignidad y valor ante los ojos de Dios. 11 años después, en 2002, Juan Diego fue canonizado por el mismo pontífice. En la celebración, San Juan Pablo II reafirmó la importancia del testimonio de Juan Diego como faro de fe, esperanza y amor para todos los tiempos. La canonización de Juan Diego marcó un hito en la historia de la Iglesia en América Latina. Se convirtió en el primer santo indígena de América, reconocimiento que trajo gran alegría y renovación espiritual a los pueblos originarios. La milagrosa imagen de Guadalupe, junto con la vida de Juan Diego, se convirtió en símbolo de unidad y reconciliación. Recordó a todos que en la diversidad cultural, la fe puede ser un terreno común donde todos se encuentran como hermanos en Cristo. Con el paso de los siglos, el mensaje de Guadalupe siguió resonando. La Virgen, a través de Juan Diego, recordó a la humanidad la necesidad de conversión, confianza en Dios y atención a los más necesitados. El mensaje de Guadalupe, confiado a Juan Diego, trascendió barreras geográficas y culturales, convirtiéndose en símbolo de esperanza y unidad en tiempos de crisis. La imagen estampada en la tilma pasó a representar la presencia amorosa de la Virgen con sus hijos. El significado de la Virgen de Guadalupe trascendió el contexto mexicano, llegando a toda América Latina, donde fue proclamada patrona de América. Su imagen pasó a asociarse con la protección de los pobres y la dignidad de los pueblos indígenas. En el siglo XVII, el culto a la Virgen de Guadalupe se integró formalmente a la liturgia de la Iglesia, con la aprobación de celebraciones en su honor. La historia de Juan Diego siguió viva en la memoria popular, inspirando devoción y confianza. La Basílica de Guadalupe, construida en el lugar de las apariciones, se ha convertido en uno de los santuarios más visitados del mundo. Millones de peregrinos de distintas nacionalidades acuden cada año al Cerro del Tepeyac para honrar a la Virgen y pedir su intercesión. La devoción guadalupana se ha consolidado como un elemento central de la identidad mexicana. Su imagen, llena de simbolismo cultural y religioso, se encuentra en iglesias, casas, calles
e incluso en manifestaciones artísticas, como pinturas y música. La narrativa de Juan Diego también ha inspirado movimientos por la justicia social. Su historia mostró cómo Dios elige a los humildes y a los pequeños para grandes misiones, reforzando la idea de que cada persona, independientemente de su origen, tiene un papel crucial en el plan divino. En la era moderna, la ciencia continuó estudiando la imagen milagrosa. Descubrimientos sorprendentes, como la ausencia de pigmentos tradicionales y la resistencia del tejido a las condiciones climáticas, aumentaron la admiración por la tilma y reforzaron la fe de muchos. La imagen de la Virgen en la tilma tiene elementos que comunican mensajes profundos, tanto a los indígenas como a los cristianos europeos. Las estrellas del manto reflejan constelaciones visibles en el cielo mexicano en 1531, mientras que su postura y vestimenta simbolizan la realeza y la maternidad. El significado teológico de Guadalupe es vasto. La Virgen aparece como una madre que une pueblos y culturas, promoviendo la reconciliación en un momento de gran tensión entre los indígenas y los colonizadores españoles. Para los indígenas, la Virgen de Guadalupe era una señal de que su cultura e identidad tenían valor ante los ojos de Dios. El hecho de que se le apareciera a Juan Diego, un hombre sencillo e indígena, trajo dignidad y esperanza a un pueblo que sufría opresión. Los misioneros utilizaron la historia de Juan Diego y Guadalupe como puente para evangelizar. El mensaje de María resonó con los valores de las culturas indígenas, facilitando la aceptación del cristianismo entre estas comunidades. Al mismo tiempo, Guadalupe representó una nueva visión de la fe cristiana, más inclusiva y sensible a las particularidades culturales de los pueblos indígenas. La narrativa de Juan Diego desafió los prejuicios y promovió la igualdad en la comunidad cristiana. En tiempos de persecución religiosa en México, como durante la Guerra Cristera de principios del siglo XX, la imagen de Guadalupe se convirtió en un símbolo de resistencia y valentía para los fieles. Juan Diego fue recordado como un ejemplo de fidelidad a Dios. Su canonización en 2002 representó un hito histórico, especialmente para las comunidades indígenas. Fue el reconocimiento a un santo que compartió su historia, su lucha y su fe, llevando un mensaje de agradecimiento cultural. Durante la ceremonia de canonización, el Papa San Juan Pablo II destacó que Juan Diego fue un modelo para todos los cristianos. Su sencillez y obediencia a Dios eran virtudes que todos debían imitar en su búsqueda de la santidad. La Virgen de Guadalupe siguió desempeñando un papel central en la espiritualidad católica en América. Ha sido invocada como patrona en tiempos de crisis, incluidas pandemias, terremotos y guerras, inspirando siempre confianza en la protección divina. El ejemplo de Juan Diego también ha resonado entre quienes trabajan por la justicia social. Su historia nos recuerda que Dios confía misiones importantes a aquellos que el mundo considera pequeños o insignificantes. El mensaje de Guadalupe, centrado en el amor maternal de María, sigue siendo relevante en los tiempos modernos. Llama a los fieles a acoger a los marginados, defender a los vulnerables y promover la paz entre los pueblos. La Basílica de Guadalupe se ha convertido en un lugar donde culturas y lenguas se encuentran en oración. Al santuario acuden peregrinos de todo el mundo, testigos de la universalidad del mensaje transmitido por Juan Diego. La presencia de la tilma, con su imagen intacta, es un recordatorio tangible de la intervención divina. Sigue siendo un objeto de estudio y veneración que conecta a generaciones de creyentes con el evento milagroso ocurrido en 1531. En reuniones internacionales como la Jornada Mundial de la Juventud, la imagen de Guadalupe se presenta a menudo como símbolo de unidad. La historia de Juan Diego inspira a los jóvenes a abrazar su fe con valentía y sencillez. Los valores guadalupeños de humildad, esperanza y servicio se promueven en las parroquias, escuelas y comunidades católicas de todo el mundo. Animan a los fieles a responder a los desafíos del presente con fe y amor. El mensaje de María a Juan Diego sigue siendo una luz para los tiempos modernos. Nos invita a confiar en la divina providencia y a ser instrumentos de paz en un mundo dividido. Para los pueblos indígenas, la historia de Juan Diego reafirma su dignidad y papel en la Iglesia. Su santidad demuestra que Dios habla a través de todos los pueblos, sin distinción, y que cada cultura tiene algo precioso que ofrecer.
La devoción guadalupana continúa creciendo y la historia de Juan Diego se celebra en libros, películas y canciones, perpetuando su legado para las generaciones futuras. La devoción a la Virgen de Guadalupe, sostenida por la sencillez y la fe de San Juan Diego, sigue siendo uno de los pilares espirituales más fuertes en América Latina y el mundo católico. Su historia es recordada continuamente como un ejemplo del amor de Dios por toda la humanidad. En 2003, la tilma de Juan Diego fue exhibida durante las celebraciones del Año del Rosario, declarado por San Juan Pablo II. El tejido, intacto después de siglos, volvió a ser motivo de asombro y testimonio de la intervención divina en la historia. Muchos estudiosos señalan que el mensaje de Guadalupe, mediado por Juan Diego, trasciende su tiempo y lugar. Simboliza un llamado universal a acoger a los más pobres y marginados, valorando la dignidad de cada persona. La historia de Juan Diego es también un recordatorio de que Dios muchas veces elige a los pequeños y humildes para realizar grandes obras. Su testimonio se hace eco del ejemplo de personajes bíblicos como María, Moisés y David, quienes, a pesar de su sencillez, fueron instrumentos de Dios. Hoy, la figura de San Juan Diego inspira las misiones pastorales en comunidades indígenas y rurales. Se le considera un modelo de evangelización inculturada, donde se vive y transmite el mensaje de Cristo sin borrar las identidades culturales. A la Basílica de Guadalupe, a menudo se la llama el corazón espiritual de América Latina. Millones de peregrinos, independientemente de su origen social o nacionalidad, encuentran allí un lugar de paz, consuelo y renovación espiritual. La devoción guadalupana también juega un papel importante en la promoción de la caridad. Muchas organizaciones católicas y movimientos sociales invocan la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe y San Juan Diego para enfrentar los desafíos de la pobreza y la exclusión. Los días 11 y 12 de diciembre, víspera y festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, la basílica se llena de peregrinos. Muchos caminan durante días para dar gracias por las gracias recibidas, siguiendo los pasos de Juan Diego en su amor y confianza en la Virgen. La tradición de escenificar apariciones en el Cerro del Tepeyac sigue viva. Niños y jóvenes representan la historia de Juan Diego, manteniendo la memoria de su fe y obediencia para las nuevas generaciones. Con cada celebración se exalta el papel de Juan Diego como mensajero de la Virgen, destacando su disposición a aceptar la misión divina. Se le recuerda como un ejemplo de valentía y devoción, incluso ante las dificultades. Su historia también es muy utilizada en la catequesis. Pastores y catequistas presentan a Juan Diego como modelo para jóvenes y adultos, enseñando que la santidad es accesible a todos, sin importar su origen o situación. En su canonización, San Juan Pablo II destacó que el testimonio de Juan Diego fue una prueba de que la santidad no está reservada al clero ni a los religiosos. Cada laico está llamado a ser santo en su estado de vida y en sus circunstancias. El mensaje de Guadalupe, confiado a Juan Diego, sigue inspirando también movimientos por la paz y la reconciliación. En un mundo marcado por divisiones y conflictos, ofrece un camino de unidad a través de la fe y la solidaridad. La Virgen de Guadalupe, con su expresión maternal, nos recuerda constantemente el valor de cada persona. Juan Diego personificó este amor acogedor, mostrando que nadie es insignificante a los ojos de Dios. Hoy en día, el Santuario de Guadalupe es un espacio donde la diversidad se encuentra con la fe. Peregrinos de diferentes culturas y lenguas se unen en oración, unidos por el mensaje universal de amor y esperanza transmitido por Juan Diego. Muchos de los milagros atribuidos a la intercesión de la Virgen de Guadalupe y San Juan Diego continúan siendo presenciados por los fieles. Incluyen sanidades físicas, conversiones y reconciliaciones familiares que señalan la acción de Dios en las vidas de su pueblo. La vida de Juan Diego es recordada a menudo en retiros y encuentros espirituales como un ejemplo de abandono confiado a la voluntad divina. Vuestra respuesta a la llamada de María nos enseña a aceptar con valentía y fe las misiones que Dios nos confía. La devoción guadalupana también ha sido una fuerza de renovación vocacional. Muchos sacerdotes, religiosos y misioneros afirman haber encontrado inspiración en Juan Diego y la Virgen de Guadalupe para responder al llamado de Dios.
En un contexto global, el testimonio de Juan Diego es especialmente relevante para quienes enfrentan discriminación o exclusión. Es un recordatorio de que Dios se manifiesta poderosamente a través de los humildes y los olvidados. Cada año crece el número de devotos de Nuestra Señora de Guadalupe y San Juan Diego, perpetuando el impacto de su historia. Miles de nuevas iglesias y capillas son consagradas a su nombre, llevando su mensaje a lugares lejanos. La relación entre Juan Diego y la Virgen María a menudo se compara con la de los discípulos y Cristo. Escuchó, confió y respondió con prontitud al llamado divino, convirtiéndose en ejemplo de discípulo fiel y obediente. Su humildad y perseverancia son lecciones importantes para un mundo a menudo marcado por el orgullo y las prisas. Juan Diego nos enseña a esperar en Dios y a caminar con paciencia en nuestro camino espiritual. El impacto de San Juan Diego y la Virgen de Guadalupe se siente no solo en la Iglesia Católica, sino también en la cultura popular. Su historia inspira a artistas, poetas y escritores a explorar temas de fe, amor y redención. Hoy, al contemplar la vida de San Juan Diego, recordamos que la verdadera fe es accesible a todos. Nos llama a vivir con sencillez y confianza, poniendo nuestra vida al servicio del plan de Dios. Así, la historia de San Juan Diego sigue iluminando el camino de los fieles. A través de él, la Virgen de Guadalupe nos invita a ser instrumentos de paz y amor, siendo testigos de la presencia de Dios en nuestro mundo. Su vida es un legado eterno de humildad y santidad.